La inmensa proliferación de grupos de investigación, encuentros y publicaciones especializadas en torno a los llamados Game Studies evidencia desde luego la necesidad hoy de nuevas metodologías de análisis que sean aplicables a un fenómeno emergente, a un fenómeno enormemente complejo y en el que se entrecruzan infinitud de elementos. Más allá, en todo caso, de la consideración de los videojuegos como productos artísticos en sí mismos o como creatividad aplicada a la industria cultural, la pregunta sobre las relaciones entre arte y videojuegos ha sido un tema, desde luego, recurrente de muchos trabajos de comisariado ya desde finales de los años 90. Destacando entre estos proyectos algunos como este que vemos en la imagen, titulado Cracking the Maze, comisariado por Anne-Marie Sliner en 1999, o este otro titulado Trigger Game Art, comisariado por Rebecca Cannon en el año 2002. De indudable interés han sido también algunas otras muestras centradas en esta temática, como esta titulada Game Show, organizada por el Massachusetts Museum of Contemporary Art y comisariada por Mark Tribe y Alex Galloway en el año 2002. O la titulada Games, Computer Games by Artists, comisariada en el año 2003 por Tilman Baumgartel, Hans Christ e Iris Dresla. Entre los proyectos de comisariado sobre esta temática que han tenido lugar en España, quizá podríamos destacar algunas de las llevadas a cabo en Laboral, Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, como fue Game World, Juegos en la frontera entre arte, tecnología y cultura, comisariada por Carl Goodman en el año 2007, Homo Ludens Ludens, comisariada por Erich Berger, Laura Baigorri y Dafne Dragona en el año 2008, o Arcadia, Juegos desde una cultura de la innovación, comisariada por José Luis de Vicente en el 2009. Son en todo caso, insisto, infinidad los proyectos que han abordado en las dos últimas décadas el mundo del videojuego desde una perspectiva no estrictamente comercial, abriéndose a indagaciones experimentales y críticas en torno a este campo de creatividad absolutamente esencial en nuestros días. Evidentemente, tuvieron que surgir pronto algunos términos para señalar la relación entre los videojuegos y los discursos, las intenciones y los presupuestos, digamos, adscritos habitualmente al arte contemporáneo. El más empleado de estos términos sigue siendo hoy el de Game Art, que además de utilizarse habitualmente para señalar la parte artística, la parte creativa o propiamente estética de un videojuego, en el contexto del arte actual sería definible, en mi opinión, como cualquier manifestación artística en la que los juegos digitales jueguen un papel significativo en la ideación, producción o exposición de la obra, tanto si emplean tecnologías propias de este, sea software o hardware, como si el mundo del videojuego aparece como tema u objeto de reflexión principal. Por tanto, podrían incluirse, pienso en este grupo, tanto creaciones, digamos, propiamente jugables, generalmente identificadas, como sabemos, con el término art games, como también aquellas otras que simplemente harían uso o emplean elementos de los videojuegos, son las que estos y su experiencia se presenta, digamos, como argumento o como temática central, sea cual sea la forma en la que la obra finalmente se concrete. Casi todas estas manifestaciones creativas vinculadas al término Game Art suelen coincidir, diría yo, en la pretensión de liberar el videojuego de las ataduras del concepto del entretenimiento, en su sentido al menos más empobrecedor, de esa tradicional asociación del videojuego con un mero pasatiempo, abriendo la acción de jugar a ejercicios, digamos, reflexivos y de interpretación, y por lo general no ajenos a orientaciones también de marcada crítica social. Asimismo, y de forma más concreta, los art games se caracterizan o suelen caracterizarse por el hecho de que su sentido, su intención, se sitúa, podríamos decir, en otro campo que en la mera jugabilidad, más allá de la mera jugabilidad.
y de ahí que, por ejemplo, eviten el carácter adictivo que suele orientar el diseño de los videojuegos comerciales. Asimismo, otro importante común denominador de todas estas prácticas sería la problematización de la relación que establecen entre las nociones de espectador y jugador, que se redefinen radicalmente en muchas de estas propuestas. Pero detengámonos aquí para hacer un poco de historia, aunque sea muy brevemente. Tenemos desde luego que recordar que la relación entre arte de Internet y el mundo del videojuego se inició ya con algunas de las primeras creaciones de Netar a finales de la década de los 90. Es el caso de algunas aplicaciones interactivas que aparecieron como videojuegos en modo de único jugador y jugables a través de un navegador de Internet, como es el caso de The Intruder de Natalie Bookchin. Un juego, una propuesta artística basada en el lenguaje del videojuego, basada en este caso en un relato de Borges, que invitaba a los espectadores jugadores a moverse por una historia, participando en una secuencia de 10 juegos basados en videojuegos clásicos como Pong o Space Invaders. Por otra parte, la dimensión online del videojuego, es decir, la referencia al videojuego como entorno colectivo y participativo en red, empezó también a ser explorada en el contexto de las prácticas artísticas a finales de la década de los 90. Una línea de proyectos que quizá podríamos ejemplificar, pienso, con Toy War, este proyecto lanzado en 1999 por el colectivo Etoy. Un proyecto propuesto como un Global Art Game que contaba con múltiples elementos de simulación social, como un sistema monetario, héroes, mártires, actores sociales, etc. El proyecto tenía una base fuertemente combativa, actuando, recordemos, como el eje central de la campaña de Etoy en contra de la corporación juguetera etoys.com. No obstante, lo que es evidente es que, sin considerar el factor conectividad y la presencia simultánea de usuarios o jugadores, pienso que no podremos establecer propiamente un nexo real entre el arte de Internet y el game art. Por consiguiente, es mi opinión, solo aquellas obras que toman como eje de actuación el concepto de videojuego en red y de todo lo que esto implica, es decir, el carácter multijugador del videojuego, la presencia simultánea de diversas personas conectadas y compartiendo un mismo espacio, podrían ser realmente incluidas con propiedad dentro del amplio grupo de prácticas de NetArt. Yo diría que en la actualidad se están produciendo interesantes aportaciones en la evolución del NetArt en su relación con el mundo del videojuego en torno a dos líneas de actuación claramente específicas. La primera sería la protagonizada por proyectos que intervienen o que trabajan específicamente en entornos de juego en red ya existentes, considerándolos como un espacio público en el que operar a base, por ejemplo, de la incorporación de determinados elementos o realizando acciones concretas en el espacio del juego. La segunda vía, por otra parte, estaría integrada por proyectos que constituyen en sí mismos juegos multijugador en red alternativos, digamos, creados enteramente por sus autores o a partir de la modificación de los ya existentes. Y desde luego son muchísimas hoy las manifestaciones artísticas que tematizan o reflexionan de una o de otra forma acerca de la experiencia de la interacción colectiva que se da en los juegos multijugador, profundizando en los mejores casos, pienso, en la idea del videojuego como un espacio público para la interacción humana y cibernética y en el tiempo real digital de la red, indagando así en el diseño de formas alternativas, de formas experimentales de relación comunitaria, y convirtiendo así incluso la noción de juego en línea en un medio para la promoción de formas de interacción social aún no desarrolladas. Una vía en la que, desde luego, se integrarían infinidad de proyectos, como por ejemplo este titulado Agora Exchange del 2004,
una iniciativa coordinada por Jack Stevens y planteada como una comunidad en línea dedicada a imaginar y construir un juego multijugador de política global que fuese capaz de retar a la violencia, que fuese capaz de retar a la desigualdad de los presentes sistemas políticos internacionales y con unas más que evidentes alusiones a Utopía, aquel impresionante texto escrito en 1516 por Tomás Moro. En este mismo grupo de iniciativas podríamos situar también Distributive Justice de Andrea Kulunczyk, incluido en la documenta 11 de Kassel, y que lanzaba una mordaz crítica, diría, a los modelos actuales de distribución económica, proponiendo vías alternativas de pensamiento crítico en relación a la autonomía individual y a las relaciones humanas en el entorno de la red. Proyectos que deslizarían, pienso, la ambición de todo jugador, digamos, de tener poder en el juego, de sobrevivir en el juego, hacia un cierto empoderamiento colectivo respecto a un conjunto de necesidades sociales específicas. Incluso, y esto es algo que a mí especialmente me interesa de forma especial, parece exigirse en muchas de estas propuestas que el concepto de lo virtual pierda la restricción de sus diversos significados al que tiene en el mundo de la física. Es decir, algo virtual como algo que tiene existencia aparente y no real. Para recuperar su más preciso significado, diría yo, como potencial de ser, y que de hecho sería su primera definición diccionarial. Algo virtual es algo que ciertamente tiene virtud, algo que tiene capacidad para producir un efecto, aunque no lo produzca en el presente. Deberíamos, pues, pienso, incidir en esa definición, o en esa precisa definición de este término, ahondando en él como lo que es en potencia, aunque no en realidad, para desde ahí hacer que la virtualidad sustituya a la planificación, digamos, como soporte y punto de apoyo para pensar y hacer creíble la posibilidad, anticipándola en el ámbito de lo digital, de ciertas transformaciones en el ámbito sociopolítico. En cualquier caso, y esto creo que es probablemente lo más importante, pensar nuevamente en la relación entre arte y videojuegos solo podría tener, creo, un verdadero sentido si con ello podemos de alguna manera explotar, indagar creativamente los sentidos del término jugar. De hecho, ya en su texto de la obra al texto, aquel fabuloso escrito de Roland Barthes, Roland Barthes pedía tomar el verbo jugar, jouer, en toda su polisemia y atender al doble sentido que en francés tiene este verbo. Verbo que significa jugar, pero que también significa ejecutar una pieza musical, o tocar un instrumento, incluso desempeñar un papel en una obra de teatro. En inglés también el verbo to play, recordemos, guarda una inmensa riqueza de significados. Pues si por una parte podemos traducir to play como entretenerse, divertirse, tomando parte en uno de los juegos sometidos a reglas, como cuando decimos, por ejemplo, jugar a la pelota, no hay que olvidar que otro de sus significados principales es tocar un instrumento, es decir, producir música. Algo que en castellano no procede, pues sería como decir, por ejemplo, que estoy jugando una guitarra. Y de hecho, como sustantivo, play significa, al igual que sucedía en francés, como vimos, obra de teatro. En definitiva, lo que pretendo con este pequeño recorrido por los significados del verbo jugar y la palabra juego en otras lenguas es que nos sirvamos de ellos para entender el potencial creativo y de participación que debe estar presente en la concepción de un juego. Pues pienso que solo atendiendo a esta rica multiplicidad de sentidos podemos, y quiero insistir en ello, pensar en la relación entre juego y práctica artística hoy.
Sin embargo, diría que lamentablemente esta no es la orientación que ha prevalecido. En cualquier caso, y volviendo de nuevo a hacer un poco de historia, lo que sí que pienso es indudable es que en la evolución del NetArt, las intervenciones críticas efectuadas, por ejemplo, en los llamados persistent games, esos videojuegos multijugador masivos en línea, capaces de albergar a decenas de miles de jugadores de forma simultánea, como es el caso, por ejemplo, de videojuegos como World of Warcraft, The Sims Online y un largo etcétera. Eh, Todo este tipo de intervenciones, digo, conforman un capítulo dentro de la historia del NetArt de gran importancia. Sí, el caso, por ejemplo, de proyectos como Velvet Strike, realizado en el año 2002 por un grupo de artistas compuesto por Joan Leandre, Brody Condom y Anne-Marie Schleiner, y basada en una colección de pinturas digitales antibelicistas que podían ser usadas como graffiti en las paredes, los techos y suelo del juego en red Counter-Strike. Aquí el videojuego era, por tanto, considerado, digamos, como un espacio público en el que intervenir, incorporando mensajes extraños a ese contexto, elementos textuales o visuales alejados de las lógicas que esperan los jugadores habituales y subvirtiendo, aunque solo fuera de un modo o de una manera anecdótica, sus expectativas. No obstante, hay que tener en cuenta que permitir que los jugadores puedan modificar algunos aspectos de los videojuegos es algo que durante años ya ha formado parte de la estrategia comercial habitual de las corporaciones que los fabrican, poniendo a disposición del usuario diversos kits de desarrollo que hacen posibles estas modificaciones, como sucede, por ejemplo, en los videojuegos de empresas como Blizzard Entertainment, Epic Games o ID Software, entre otras muchas. No obstante, y por lo general, las obras de Game Art basadas en modificaciones de videojuegos, habitualmente identificadas, como sabemos, con el término Art Mods, van mucho más allá de lo que suelen permitir esas aplicaciones ofrecidas por las empresas. En cualquier caso, las Art Mods conformarían una vía de la creación digital que cuenta ya con una larga trayectoria de trabajo y que vemos consolidarse o que veremos consolidarse a finales de la década de los 90, siendo la muestra que ya mencioné al principio de esta sesión, Cracking the Maze, comisariada por Anne-Marie Schleiner, el mejor, pienso, repertorio hasta la fecha de las posibilidades abiertas en torno a estas estrategias. Una selección centrada en el parche, es decir, el código que se aplica a un programa para sustituir código erróneo, para actualizarlo o para añadir escenarios, nuevos personajes, misiones, etc., y que era aquí considerado atendiendo a sus posibilidades como medio para la intervención artística. En la mayor parte de estas intervenciones, el juego como sistema de actuación prediseñado quedaba modificado, alterándose la relación entre jugador y sistema, transformándose en última instancia los términos de las interacciones posibles. Muchas de ellas convertían a los videojuegos en entornos no jugables, a veces eliminando toda posibilidad de interacción con ellos. Y resulta obvio que la figura del artista como modificador de videojuegos sería coincidente con la del game hacker, pues aquí se entendería la práctica artística como una actividad modificadora de los productos y formas dominantes del entretenimiento digital y, por tanto, la figura del artista como una modalidad de hacker cultural, una modalidad de hacker que manipula las estructuras tecnosemióticas inmanentes a los productos del entretenimiento, distorsionándolas, subvirtiéndolas y derivándolas hacia otros órdenes de sentido. De hecho, ha llegado a considerarse al parche como una manifestación de tactical media, como una forma de comprometernos en una conversación creativa destructiva con las actividades y los productos de la cultura industrial de los medios, según la caracterizara Erkki Huhtamo en este texto de 1999. Un tipo de práctica, la basada en la modificación de videojuegos, que habitualmente se engloba bajo el término coding art, al estar fundamentalmente centrada, basada en la reutilización de motores de juego para crear nuevas experiencias, situaciones y entornos. Otro ejemplo de esta vía de investigación entre
los muchísimos que podríamos recordar y proponer en esta sesión sería el proyecto de Tom Betts titulado QQQ del 2002, una modificación del videojuego Quake que mediante una manipulación de su motor de gráficos conseguía que los espacios de juego se convirtieran en formaciones abstractas, participando también en esta transformación los propios jugadores de Quake en la red. Manifestaciones creativas en las que el videojuego comercial, entendido como construcción cultural, con su inmensa carga de ideología, era, como vemos, modificado, subvirtiendo las tipologías de juego predominantes, así como también los estereotipos identitarios, como suelen pretender o proponer, sobre todo, los parches de las art mods de, digamos, orientación feminista. Un campo de investigación creativa que fue también objeto de revisión en el apartado Games Recoded de la muestra Game World, comisariada por Carl Goodman y Daphne Dragona en Laboral de Gijón en el año 2007, en donde se incluía todo un conjunto de juegos recodificados, presentando obras de artistas que reelaboraban, transformaban o alteraban radicalmente videojuegos históricos, utilizándolos como materia prima para una obra nueva. No obstante, serán, quizá, pienso, los llamados code performances, la actividad más exitosamente desarrollada por los artistas en estos mundos persistentes durante los últimos 10 años. Por ejemplo, Joseph Delappe en Howl Elite Force Voyager del 2001, esta obra que vemos en la imagen, una imagen de este performance desarrollado en uno de los videojuegos más violentos, una acción, un performance, como digo, en donde Delappe insertó textos poéticos mediante el servicio de mensajería instantánea que proporcionaba el propio juego, empleando para ello como seudónimo el nombre del conocido poeta beat estadounidense Allen Ginsberg. La poesía se convertía así, digamos, en ruido textual dentro del sistema de comunicación que emplean los videojugadores para comunicarse entre sí durante la simulación del combate. Es decir, la poesía devenía o se presentaba como información no eficiente para sobrevivir en el juego. Años más tarde, en otro performance, Dead in Iraq, del 2006, desarrolló Delappe una acción en el interior del juego America's Army, un juego en línea del Departamento de Defensa estadounidense, haciendo uso de nuevo del servicio de mensajería instantánea que emplean los propios jugadores. Aquí y con él escribió Delappe los nombres de los jugadores estadounidenses fallecidos en Irak desde el año 2003. En contraposición a la ausencia de dolor físico en el videojuego, el artista incorporaba así en ese entorno de simulación una forma de dolor moral, la conciencia de las muertes reales que acontecen en los lugares y situaciones que conforman su referente en el espacio físico. Sin embargo, a mi juicio, las intervenciones más interesantes hasta ahora no han tenido lugar en entornos multijugador masivos, sino en Second Life, ese metaverso, ese entorno virtual multiusuario que, aunque comparte muchas características en común con aquellos, sobre todo su carácter de mundo persistente en red, su experiencia no se encuentra, sin embargo, orientada a objetivos o al cumplimiento de misiones. Recordemos que a la consolidación de Second Life como lugar para la experimentación artística contribuyó enormemente tanto el surgimiento de programas como el NMC Virtual Worlds, auspiciado por el New Media Consortium de Austin, Texas, como la aparición de varios espacios artísticos concebidos expresamente para la investigación artística en estos entornos. Entre ellos estoy pensando Odyssey, fundado en el 2006 y patrocinado por Dynamics Corporation de Londres, o Ars Virtua, en línea desde el 2005. Proyectos puestos en marcha con la clara intención de llevar la audiencia del arte contemporáneo a los nuevos medios entornos y como una propuesta contraria a los ya por entonces numerosos y escasamente fértiles intentos de llevar los nuevos medios en red al espacio de la galería del arte o del museo.
No obstante, no hay que olvidar que desde su fundación Ars Virtua promovió intervenciones no solo en Second Life, sino también en otros entornos 3D multiusuario como City of Heroes, World of Warcraft o EVE, entre otros. En todas ellas, sin embargo, las relaciones e intersecciones entre lo virtual y lo material, las identidades múltiples, la desidentificación sexual y el papel de los avatares en los metaversos, en donde ninguna identidad es en realidad, digamos, falsa, o el carácter totalmente relativo del espacio, la distancia y de los fenómenos físicos como la gravedad o el tiempo, fueron desde luego algunos de los temas más recurrentes en casi todos los proyectos presentados en Ars Virtua. Por supuesto, la intencionalidad crítica también fue un rasgo común en muchas de las prácticas artísticas realizadas en Second Life. Podríamos quizá recordar esta obra de Linda Hilfling titulada Participation, que consistía en la instalación de 112 vallas en este metaverso que en su conjunto mostraban la totalidad del texto de los términos de uso de este entorno y que por lo general todos los usuarios aceptamos sin leer detenidamente. Por otro lado, creo que merecerían también ser recordados los miembros del colectivo Second Front, fundado en el año 2006 y especializado en el desarrollo de performances en Second Life. Propuestas las suyas de un marcado aire surreal y dadaísta, en gran medida también basadas en estrategias de versionado, reconstrucción y parodia. Sus trabajos exploran las posibilidades de este entorno para la performance, como las de poder crear escenarios y situaciones sin condicionamientos físicos, poder intervenir desde cualquier lugar, crear cualquier escenario o concebir cualquier personaje en una siempre radical separación entre cuerpo, avatar y mente, en una vida, digamos, más allá del cuerpo. Por otra parte, como vemos, los rodajes de sus performances serían, desde luego, buenos ejemplos de machinima, ese término resultado de la combinación de las palabras machine y cinema, y con el que denominamos habitualmente el empleo de videojuegos 3D y metaversos para la realización de películas de animación. Muy conocidas serían también las performances desarrolladas por Eva y Franco Mates en Second Life. En ellos, actos originariamente concebidos como radicales indagaciones en experiencias corporales y de confrontación con lo real, como algunas de las más extremas acciones y performances de Vito Acconci o de Chris Barden, como este Shoot, Disparar, de 1971, y en la que el jovencísimo Barden se dejaba disparar en un brazo con un arma del calibre de 22, serían reinterpretadas en el entorno virtual de Second Life por Eva y Franco Mates, conformando la serie Synthetic Performances, desarrollada entre el año 2007 y el año 2010. En estos performances en línea, las radicales exploraciones fenomenológicas pretendidas en las acciones originales, con sus extremos estados corporales de excitación, dolor, miedo o placer, fueron así trasladados como meras nociones en estos reenactments al entorno virtual de Second Life, un espacio de absoluta mediación tecnológica, de simulación de vida, en donde el cuerpo no es sino una mera imagen de cuerpo y sus afecciones meros atributos fingidos por un avatar 3D. Otro proyecto que podríamos recordar aquí como ejemplo de lo producido en el contexto de Second Life sería el titulado R&B City de Cao Fei and Vitamin Creative Space, iniciado en el año 2007.
Se trataba de una ciudad, como vemos, construida en el entorno de Second Life y con una, pienso, más que obvia referencia a la febril explosión urbanística y cultural china que estaba aconteciendo en aquellos años. R&B City se caracterizaba por una fuerte hibridación, desde luego, de símbolos del pasado de China, de su presente, incluyendo, por ejemplo, construcciones que recordaban al Estadio Olímpico de Pekín o a la Oriental Pearl TV Tower de Shanghai. El proyecto ponía en marcha, digamos, toda una irónica imaginería futurista en una casi hilarante mezcla generadora de sorprendentes mezclas de comunismo, socialismo y capitalismo, dando forma, como vemos, a un entorno cargado de irónicas excepciones y de felices incongruencias. Cao Fei, de hecho, invitó a muchos artistas a crear obras en este entorno, que devinieron también parte de este mismo proyecto. Un proyecto caracterizable en última instancia como un laboratorio de investigaciones en arte, diseño, arquitectura, política, etc. Pero R&B City, ya con este comentario quería cerrar esta presentación, también era un proyecto que exploraba las relaciones entre el espacio virtual y el material, sirviendo de nodo o de punto de enlace en el cual poder ensayar precisamente esta articulación. Por ejemplo, R&B City Opera del 2009 será una performance desarrollada, digamos, en un entorno completamente híbrido. Por una parte, en un espacio físico, un teatro de Turín, con actores que interpretaban a los dos protagonistas de este peculiar espectáculo, Nemeth y Masala, pero también de forma simultánea en la propia R&B City de Second Life. Un entrecruzamiento así de niveles de realidad distintos, que habría nuevas alternativas para relacionar órdenes ideológicos e imaginarios presuntamente incompatibles, a entremezclar órdenes de deseo y valor en principio opuestos, así como a aunar espacios históricos y temporales diferentes. Memorias del pasado, futuros del pasado, pasados del presente, futuros del futuro, se asomaban en esta networked performance de Fei mediante, digamos, de una estética siempre cargada de guiños a los mitos de la cultura popular globalizada.